pues tú sabes que cuando uno empieza a estudiar un tema, Dios enseguida te empieza a dar como señales de humo, te empieza a mandar como mensajes, ¿no? Entonces, lo primero que me llegó a la mente cuando la pastora me dijo el fin de semana, vamos a trabajar esta semana el origen de la maldad, fue el hombre más malo del mundo. Yo dije, bueno, vamos a estudiar quién es el hombre más malo del mundo. O sea, y entonces cuando me meto en internet, lo primero que me vino en la cabeza fue Adolfo Hitler. Y cuando me meto en internet, te busca como el top de los hombres más malos del mundo y entre ellos sale como prioridad Adolfo Hitler, ¿ok? Quien es un revolucionario que estuvo al frente de la Segunda Guerra Mundial y aquí les traigo muchísima información de esto. Realmente quiero que sepan que no soy experta en esta materia. De hecho, antes de conectarme con ustedes, tuve que sentar a mi esposo porque mi esposo sí es de esas personas historiadoras que conocen más todo este tema y tuve que sentarlo para que por favor explícame, dime más de la Segunda Guerra Mundial, dime de Adolfo Hitler para que me pueda dar información. Busqué información por internet, por Wikipedia, busqué videos en YouTube y pude pues buscar información. En línea general, de Adolfo Hitler lo vamos a trabajar al final, pero yo creo que este mensaje que Dios me estaba dando de Adolfo Hitler va ligado realmente porque no solamente es el hombre más malo del mundo, sino que además es algo que yo ahora lo veo completamente espiritual, porque una de las primeras fundamentos que él quiso desarrollar al momento de tener esta guerra mundial fue acabar con los judíos, ¿ok? Entonces, imagínense que yo realmente como que caí en consecuencia hoy que la mayoría de las personas que murieron, que fueron millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, eran judíos. Entonces ahora entiendo por qué Dios me estaba dando también esta información de que él era el hombre más malo del mundo, ¿ok? Otra información que también pues empecé a investigar y fue pues el origen de la creación cuando Adán y Eva y me doy cuenta pues que el origen de la maldad tiene que ver en dos puntos importantes que quiero desarrollar con ustedes hoy y número uno es la desobediencia, eso lo vamos a trabajar con la historia de Adán y Eva y número dos, la rebelión. O sea, yo pienso que dos puntos importantes que podamos desarrollar como el origen de la maldad y yo quiero que usted lo anote de una vez en su libretica es la desobediencia y la rebelión, ¿ok? Porque inicialmente nosotros no estábamos proyectados para que en el mundo hubiera maldad, ¿ok? Así que vamos a buscar en nuestras palabras, aquí en nuestra Biblia, vamos a leer la palabra bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así, vamos a buscar Génesis 1:17, ¿ok? Génesis 1:17, vamos a buscar en nuestras Biblias, y dice así, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y el 18 dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fíjese que lo último es lo que quiero que por favor resalten, o si usted resaltó estos dos versículos, por favor, aunque sea, coloque con el lapicero abajo la parte que dice en el 18, y vio Dios que era bueno. O sea, que realmente en el principio el diseño que tenía Dios para la creación y para nosotros como seres humanos era ser creados como personas obedientes y personas buenas. Sin embargo, en el huerto del Edén, recordemos que fue directamente por desobediencia cuando Eva decide comer el fruto prohibido. Y producto de su desobediencia es que luego pasa todo lo que pasa y el desorden que empieza a haber directamente en el mundo. Entonces yo podría decirles que realmente uno de los orígenes principales de la maldad es la desobediencia, ¿ok? Y esto lo vemos reflejado también más adelante. Quiero que busquen en Génesis 4, porque justamente pues después de todo el desorden que empezó a haber por la desobediencia del hombre, en el 3 podemos ver la desobediencia del hombre, ¿ok? Aquí dice claramente, vamos a leerlo un poquito, ¿ok? Luego vamos al 4. Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis,
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis más que Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ella además no solamente le da una información bajo mentira, sino que además la tenta a hacerlo y le dice, claro, lo que pasa es que él no quiere que tú sepas el bien y el mal y por eso es que te dice que no comas el fruto. Entonces, la mujer tenía la elección en ese momento de ser obediente y simplemente pues no comer del árbol. Pero si vemos en el 6, 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Además, codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿ok? Y dice también, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí. Leímos el capítulo 3, versículo del 1 al 6. ¿Ok? Para que lo señale por ahí. Génesis 3, 1 al 6. ¿Ok? Entonces, estamos entonces ya hablando que uno de los orígenes de la maldad es la desobediencia. ¿Ok? Origen de la maldad. Número 1, la desobediencia. Estoy por acá admitiendo algunas personas que están en sala. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, en el momento que ya empiezan el desarrollo, pues Caín y Abel como esposos, Adán y Eva como esposos, nacen sus hijos Caín y Abel. Y aquí empieza a verse la maldición generacional que ellos ya empezaron a aportar a sus propios hijos producto de su desobediencia, ¿ok? En la historia de Caín y Abel la van a poder ver en Génesis 4, ¿ok? En Génesis 4 van a poder ver donde aquí ya empieza a ver directamente el desarrollo de envidias, de maldad y producto de esa envidia entre hermanos, él mata a su otro hermano. Y aquí lo dice, ¿ves? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Ok? Su primer hijo entonces fue Caín, anótelo por ahí. El primer hijo de Adán y Eva fue Caín. ¿Ok? Después dio a luz a un hermano, quien era Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea, uno estaba designado a labrar la tierra y el otro a pastorear ovejas, ¿ok? Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, Caín empezó a darle ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, que a Caín no, ¿ok? Miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, él empezó notoriamente, Caín, a decaer su semblante y empezar a tener un rencor, una molestia, ira, y toda esa molestia y ira empezó a desarrollar en él un colapso mental que lo lleva más adelante a cometer una locura, ¿ok? Donde dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieras, no será enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Miren esto, Caín y Abel salen al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Veamos de nuevo, usted ahora busque el lapicero, la última parte dice, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, por envidia, por molestia, empieza a haber un desarrollo entre hermanos donde llega al punto que el primogénito, Caín, dice, mato a Abel y lo mató. ¿Ok? Entonces, obviamente cuando nosotros empezamos a tener maldad en nuestras vidas, en nuestros corazones, esto es como que una hilera de pecado que una te conecta a otra y otra a otra, y producto de lo primero que había pasado en el huerto del Edén, que fue la desobediencia,
esto ya empieza a tener, por decirle, frutos malos, ¿ok? Vamos a decir que era un fruto podrido que ya venía para sus propios hijos, que eran los dos hijos de Adán y Eva, ¿ok? Ahora, vamos a estudiar un poco los conceptos. Tengo por acá algunos conceptos que quiero chequear con ustedes. Tengo algunas personas esperando en sala. Déjenme aprobarlos. Ok. ¿Qué es el mal? Porque es diferente, aunque tiene que ver, pero es diferencias entre lo que es el mal y lo que es la maldad. ¿Ok? Y les traigo los dos conceptos para poderlo chequear. ¿Ok? El mal es una particularidad negativa que se atribuye a las personas cuando actúan carentes de bondad o moral dentro de su entorno. Cualquier persona que tiene una conducta fuera de los valores éticos, sus acciones serán consideradas algo malo. ¿Ok? Entonces podemos decir que es una conducta particular negativa con falta de valores éticos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el significado de la maldad? La maldad es el término a partir del cual designamos la inclinación espontánea. O sea, la maldad como tal es el término donde yo digo está lleno de maldad y hubo en ellos maldad y se desarrolló maldad, ¿ok? Es el término a partir del cual designamos la inclinación espontánea que alguien ostenta a la hora de provocarle el mal. O sea, el que está provocando mal, ¿ok? Está en maldad, ¿sí? Pero hay distintos términos. Entre cada cosa, pues realmente son conceptos que se asemejan, pero uno directamente es el término a partir del cual se designa la inclinación espontánea de alguien, ¿ok? Que provoca el mal a otros individuos o a otros seres vivos. O sea, nosotros podemos decir que una persona está llena de maldad también cuando esa persona de repente quiere, puede ser también contra animales. O sea, si esa persona quiere apuñalear animales hasta matarlos y desangrarlos, esa persona también está llena de maldad. ¿Ok? Porque fíjese que aquí claramente lo dice. ¿Ok? Provocarle el mal a un individuo o a un ser vivo. ¿Ok? Hay muchas personas que pueden sentir hasta agrado, satisfacción o placer al momento de hacer maldad, ¿ok? O hacer el mal. O sea, esta persona puede sentir hasta placer al hacer daño. De hecho, hay algunas desviaciones sexuales que sienten placer al momento de poder mitigar con dolor a otra persona. Y hay personas que dándose latigazos ellos mismos pueden sentir placer al poder sentir ellos mismos dolor o darle algún tipo de dolor a otra persona. ¿Ok? Todo esto pasa, mis amores. Por eso es importante que estudiemos, por eso es importante que estemos aquí pues conectados, porque es información que realmente nos va a edificar y nos va a poder pues hacer entender mucho el comportamiento de los seres humanos, el comportamiento de las personas, cómo actúa esto espiritualmente y qué realmente es lo que está pasando en estas personas, porque hay un origen. Estamos analizando, uno de los orígenes es la desobediencia. Aquí acabamos de estudiar el huerto del Edén, Adán y Eva, ¿ok? Ahora, vamos a ir a lo que es la verificación del término maldad en la Biblia. O sea, vamos a buscar qué es la maldad en la Biblia, ¿ok? Término que designa lo que no está en armonía con el orden divino. O sea, aquí ya estamos hablando que entra también todo lo que son actitudes, características de personas que están en pecado, porque aquí dice que si no estás en el orden correcto, pues ya tú estás en maldad, ¿ok? Dice también la maldad viene al causar ese sufrimiento de manera intencional, escúcheme bien, crear sufrimiento de manera intencional. O sea, no fue que fue un error que yo iba manejando el carro y ¡ay, qué hice! Lo atropellé. No, estoy hablando de que le voy a meter la chora porque lo quiero atropellar. Es distinto, porque hay una intención de hacerlo. Y lo que realmente mide Dios al momento de decir, esta persona está actuando en el pecado, esta persona está siendo una persona que está bajo maldad, es malo, o sea, es porque es una intención que realmente está siendo provocada, ¿ok? Entonces, aquí dice claramente, en la Biblia se muestra claramente dos aspectos
distintos. El moral y el físico, ¿ok? La maldad es el pecado moral, es cualquier falta de conformidad con la ley moral de Dios y es la causa de la existencia de la maldad física o natural, ¿ok? Voy de nuevo para que lo podamos, como quien dice, escudriñar un poquito mejor, ¿ok? Dice, término que se designa lo que no está en armonía con el orden divino. O sea, si es algo que no está en lo correcto, ya es algo que puede ser maldad, ¿ok? En la Biblia se demuestra claramente dos aspectos distintos, el moral y el físico. La maldad es el pecado moral en cualquier falta de conformidad con la ley moral de Dios. O sea, yo estoy falta de conformidad, yo no estoy conforme, yo no estoy de acuerdo. O sea, si yo no estoy conforme y yo no estoy de acuerdo, entonces yo voy en contra, ¿ok? Y además de eso, dice también que es cuando alguna persona o ser sufre, ¿ok? Viene a causar el sufrimiento de manera intencional con algún propósito, ¿ok? Dice también que es lo que caracteriza, por ejemplo, los psicópatas, la ausencia espontánea, no tienen la capacidad de ponerse en la piel del otro, de captar el sufrimiento de otro. Normalmente la persona que actúa espontáneamente buscando provocar maldad, ¿ok? Intencionalmente buscando hacer daño, es una persona que no entiende la posición del que está atacando, ¿ok? O sea, no tiene la sensibilidad de entender el daño que puede hacer en el otro lo que él está ocasionando, ¿ok? No nos hace entender que la carne duele del otro lado, que emocionalmente le estoy causando un problema. Cuando una persona viene y mata a otra, es una persona que no entiende que detrás de esa persona que estás matando hay una familia, hay personas, hay valores, hay madre, hay padre, hay niños. Entonces simplemente hay un desprendimiento de poder yo sentir lo que realmente el otro va a sufrir o lo que las otras personas que le rodean les voy a ocasionar. Y al no ponerme en los zapatos del otro, yo simplemente estoy desprendida emocionalmente de eso y puedo pues simplemente por lo que yo quiero, por mi propósito, tener y hacer maldad, ¿ok? Entonces es muy importante que veamos esto. Yo creo que de los últimos que hemos revisado, este me hace mucho clic, quiero que lo volvamos a revisar y dice, la maldad existe cuando alguna persona o ser sufre. La maldad viene al causar ese sufrimiento de manera intencional con algún propósito, ¿ok? ¿Qué es lo que caracteriza a, por ejemplo, psicópatas o con gente loca que no piensa realmente sino en hacer daño? Y dice que es la ausencia de empatía. No tienen la capacidad de ponerse en la piel del otro, de captar el sufrimiento del otro. O sea, esto está muy brutal, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es malo y de la maldad, también entendemos que en la Biblia claramente nos habla qué es correcto y qué no hacer, y esto va ligado directamente al pecado, ¿ok? Yo quiero que sepan, amados hermanos, que la naturaleza del hombre, producto de la desobediencia del huerto del Edén, ¿ok? La naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa y es una naturaleza de maldad. De hecho, cuando un niño nace, usted no le enseña al niño a ser malo, usted le enseña al niño a ser bueno. Tú le dices, ya va, hey, papito, cálmate, relájate, bebé, así no, no se lo quite, no le grite al otro, no le dé, no lo empuje. O sea, usted está con el bebé chiquito y usted tiene que enseñar al bebé a ser bueno, ya va, no le hable así, usted tranquilo, no llore, no patalee tanto, porque la naturaleza del ser humano es ser malo. Entonces, lo que corta realmente ese punto de maldad, ese punto de hacer lo incorrecto y de caer en el pecado únicamente es Cristo. Lo único que nos va a hacer a nosotros ser realmente cada vez más parecidos a Jesús es nosotros entender qué es correcto y qué no. Pero somos seres humanos, por eso siempre van a haber errores, por eso siempre hay decaídas, ¿ok? Pero es muy importante que podamos estar claros que la naturaleza del ser humano desde bebé es de ser malos y es una naturaleza pecaminosa. Entonces eso es importante, yo quiero que usted se grabe el día de hoy ese ejemplo que le acabo de dar de los niños, porque cuando un bebé nace, pues usted normalmente tiene que mejor ponerle un freno para que él deje de hacer tanta maldad. Y no lo tire, y no tire el tetero, y usted por qué hace eso, o sea, porque es lo natural, ¿ok?
Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca del pecado. El pecado viene del latín peccantum y es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Ok, fíjense que todo tiene que ver, por eso le coloqué estos conceptos. Ok, si ustedes quieren, yo de hecho esto se lo puedo guardar en un Word, lo que tengo de información, porque me gusta compartirlo. Yo sé que hay personas que les gusta estudiar. Entonces yo puedo compartirles la información que tengo en un archivo en Word o en PDF para que usted lo tenga por si usted quiere revisar más a detalle la información, lo pueda revisar, ¿ok? Repito, el pecado del latín peccantum es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina, ¿ok? Pero fíjense que aquí habla claramente que para poder entrar en pecado, dice que hay una transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Pero lo más importante es que el pecado, y yo lo he hablado en otras oportunidades, el pecado es pecado siempre, pero Dios analiza los corazones, Él escudriña el corazón. Cuando usted es un cristiano y usted sabe lo que es correcto y lo que no, y usted igual decide caer en pecado, decide hacer cosas incorrectas, todavía hasta jugando con las cosas divinas, porque dice, ay no, pero Dios es un Dios de segunda oportunidad y Él me va a volver a dar otra oportunidad. Pues Dios analiza lo que hay en tu corazón. Y Él no es un juego que yo voy a hacer hoy lo bueno, mañana lo malo, luego me voy a perdonar y luego yo vuelvo a lo bueno. Eso no es así. Porque Él escudriña. Y fíjense que aquí dice claramente, transgresión voluntaria y consciente de la ley de Dios. Voluntaria y consciente. O sea, yo entiendo que yo tener odio, molestia, envidia, que yo, que de repente tener pensamientos obscenos con otra persona, con un hermano o una hermana de la iglesia, es incorrecto. Eso es un pecado. Tal vez el hermano de la iglesia no lo sabe o la hermana de la iglesia no lo sabe, pero sabe que Dios sí lo sabe. Dios sí sabe, porque Él está siempre visión 360, viendo, escuchando y entendiendo todo lo que está pasando. Siempre. Dios no puede ser burlado, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poco de la historia que les acabo de dar. Hablamos ahorita pues de la desobediencia. Para los que acaban de llegar, estuvimos estudiando en Génesis del 1, del 17 al 18 y estuvimos estudiando Génesis 3, donde está la desobediencia del hombre, y también en Génesis 4, que es la historia de Caín y Abel, ¿ok? Eso lo trabajamos en el origen de la maldad como la parte de desobediencia, ¿ok? Ahora vamos a entrar en la segunda parte y es la parte de la rebelión. Yo le tengo aquí bastante información. Me pareció bastante interesante esto porque yo veo siempre unos videos con los niños que son súper libros. Para los que son papás y tienen niños, les recomiendo que busquen en YouTube la aplicación. Bueno, directamente es una página que tú puedes seguir, tú le puedes dar suscribirte y tú puedes ver todo lo que ellos directamente lanzan semanalmente. Se llama Super Libro, me encanta porque son historias bíblicas y tiene pues Anita y Tuercas, que son como dos chamitos más jóvenes con un robot y hacen que se vean como que historias antiguas, modernizadas, y hace que uno lo pueda entender más. Y cuando empezamos también pues a revisar esto del origen de la maldad, me llegó la información enseguida también de la rebelión de Lucifer y cómo enseguida pues él, después de ser el protegido, después de ser el de los ángeles, el mimado, el que Dios tenía todo el orgullo, ¿ok? El que lo tenía a su lado, pues esta persona entra en rebelión y además empieza a hacer todo un trabajo de desorden entre los ángeles para que vengan ángeles en contra. Y es desterrado completamente, enviado a las tinieblas. Entonces, eso lo vamos a estudiar hoy también. Vamos a estar revisando la rebelión de Lucifer, ¿ok? Y les tengo por acá algunas informaciones y también versículos que vamos a analizar, ¿ok? Ok, se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era más exaltado el poder y la gloria entre los habitantes del cielo, Lucifer. Yo quiero que vean esta parte porque vean que dice, había sido el más honrado por Dios.
y era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Oye, cuando usted es una mamá orgullosa, un papá orgulloso, usted exalta a su hijo y dice, oye, no, pero es que la niña está cantando bello y es que el niño, oye, está chévere en sus tareas, en su matemática. Usted tiene orgullo, usted lo exalta, usted habla de esa persona con amor, con cariño y lo tiene en un lugar de honra. Yo siento que eso mismo sentía Dios con Lucifer, porque si aquí dice claramente, ¿ok? Que había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado, es porque realmente para Dios era como su hijo, como su wow, su orgullo, ¿sí? Entonces dice, Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines, ¿ok? Cubridores, santo e inmaculado, ¿ok? Fíjense que cuando dice, era el principal de los querubines cubridores, ellos, yo siempre lo he visto de esta manera y yo lo veo de hecho también así en la iglesia. Yo veo que en la iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos un líder, el líder principal del ministerio, y hay como anillos o círculos de protección sobre el líder. Siempre lo he visto así. O sea, por ejemplo, está la pastora principal, hay un círculo de protección que son las 3 o 4 primeras personas que se acercan más a ella, es el primer anillo, luego viene un segundo anillo, que son entonces, por ejemplo, otros pastores y personas que pueden acercarse más, pero no penetran al anillo número 1, y luego viene un tercer anillo de protección, que son entonces otras personas de ministerio que la siguen y otras personas, y entonces un anillo no cubre al otro, pero sí puede pasar que por confianza el del anillo número 2 pase al número 1, ¿sí? Que es como un anillo de protección, ¿sí? Entonces, fíjese que aquí dice claramente, era el principal de los querubines cubridores, o sea que el que estaba de número 1 a su lado era Lucifer. Qué tremendo. Esto me pareció tan brutal que yo dije, no lo puedo creer, Dios, no, no quiero pensar en que se me parece a esto, a lo otro, no, no quiero, Señor, que mi corazón se vaya a contaminar con nada, pero tú sabes, tú eres el que sabes, ¿ok? Entonces dice, estaba en la presencia del gran creador y los insensatos rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Miren esto. Esto está en Ezequiel 28:12. Lo tengo aquí marcado. Ok, lo tengo aquí marcado. Ezequiel 28, del 12 al 15. Ajá, dice, hijo del hombre, levanta edecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, o sea que era además bello de hermosura, ¿no? Ok. El Edén y el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus trambolines y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Y luego dice más adelante, en el 17, 28, 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, correspondiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. O sea, él aquí, fíjate que habla claramente de la historia de Lucifer y que poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse y las escrituras dicen, ¿ok? Se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, ¿ok? Y luego más adelante, también en Isaías 14, del 13 al 14, vamos a buscarlo, lo tengo por acá. Isaías 14, del 13 al 14. Si lo tiene, ponga por ahí amén, yo los estoy viendo. Ok, Loanis Maza dice que si podemos repetir el capítulo, sí.
Estábamos hablando acerca de Ezequiel 28, del 12 al 15. Leonis, Ezequiel 28 del 12 al 15 habla de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. El Edén y el huerto de Dios estuviste, de todas las piedras preciosas era tu vestidura. Y luego de eso, entonces hablamos de Ezequiel 28 de 17. Ezequiel 28, 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Ok? Y ahora vamos a leer Isaías 14, del 13 al 14. ¿Ok? Isaías 14, del 13 al 14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Qué brutal. Uy, Diosito, santo el Señor. Voy de nuevo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, fíjense que él siempre quería llegar a ser como Dios. Y yo creo que ese fue uno de sus primeros errores, que él empezó a admirarlo tanto. Creo que esto lo hemos trabajado en otras células, donde hemos hablado cómo el fanatismo y la admiración puede producir fácilmente una envidia a tal punto de volverlos unos psicópatas que hasta quieran después matarlos. Y eso fue exactamente lo que pasó en la historia que estudiamos de Selena Quintanilla, ¿se acuerdan? La cantante. Y fíjese que es lo mismo, porque fíjese que él se comparaba. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y fíjese que dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, él quería ser semejante a Dios. ¿Ok? Entonces, dice también de Lucifer, aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. O sea, él empezó a creer que la gloria de él, que el resplandor de él, que la hermosura de él no venía de Dios, sino que era de su propia fuerza. O sea, yo puedo para mí, a mí qué me importa, yo no necesito a Dios, yo puedo ser más grande que él y vamos a ver cuántos se van conmigo, ¿sí? Hubo una rebelión ahí, ¿ok? Y dice también, en vez de procurar el alzamiento de Dios como suprema en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo. Este príncipe de los ángeles aspiraba el poder que únicamente pertenecía a Cristo. ¿Ok? Ahora, la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su creador despertó un sentimiento que en una onda de apresión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. ¿Ok? Dice también, reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. Esto está demasiado brutal. Miren, aquí dice claramente, ¿ok? Los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo y él, al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador, acarrearía la ruina sobre sí mismo, pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinito solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo revelaría y afirmó más su rebelión. Oye, no, esto está demasiado brutal. Yo no sé si usted está conmigo aquí, pero es que fíjese que él entendió, yo no tengo que servir a Cristo, yo no necesito de él, hay una rebelión, me voy en contra, me llevo gente y además que me llevo gente, empiezo a
a deshonrar al que me creó. O sea, el propio que te levantó, el propio que te formó, el propio que con amor hasta el último momento estuvo contigo, es el que hoy tú estás deshonrando. Entonces, por eso fue que yo quise que en esta parte del origen de la maldad trabajáramos estos dos aspectos. Aspecto número 1, la desobediencia. Aspecto número 2, la rebelión. Cuando alguien está en desobediencia y en rebelión, esa persona está bajo un espíritu de maldad, bajo la maldad. La maldad opera sobre él, ¿ok? Entendamos que con Cristo somos nueva criatura y que es una decisión de nosotros, a partir que recibimos a Cristo, reformarnos y empezar a caminar paso a paso en lo que es correcto hacer y no. O sea, depende de nosotros tomar la decisión si es el camino del bien o es el camino del mal. Depende de nosotros, ¿ok? Ahora, vamos a estudiar un poco la historia que les traigo el día de hoy, y es la historia de Adolfo Hitler. ¿Ok? Yo les tengo por aquí, esto es un amigo, se los presento. Se llama mi amigo Google. Vamos a ver si logran escucharlo. ¿Ok? Ok, Google, dime quién es Adolfo Hitler. Según Wikipedia, Adolf Hitler, llamado también Adolfo Hitler en algunos países hispanos, fue un político, militar y dictador alemán de origen austríaco. Ok, ¿la escucharon? Les traje una amiga. Les trae a mi amiga Google, ¿ok? Entonces, Adolfo Hitler, llamado también Adolfo Hitler, es algunos países hispanos, ¿ok? Él directamente, le tengo por acá información, esto me lo dio mi esposo, ¿ok? Nació en Polonia, ¿ok? Pero él directamente defendía a Alemania, ¿ok? Otra información importante, ¿ok? Es que nace el 20 de abril del 89, ¿ok? Y muere en Berlín el 30 de abril de 1945. ¿Ok? Fue político, militar, dictador alemán de origen austriaco, canciller imperial desde el año 93. ¿Ok? Llevó al poder al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y el partido nazi. Estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como el Tercer Reich o la Alemania nazi, ¿ok? Hablando un poquito de cifras, vamos a analizar, ¿ok? ¿Por qué era el hombre o por qué se dice que Adolfo Hitler es el hombre más malo del mundo? ¿Ok? Vamos a ver cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ok, Google, dime, ¿cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? Según Wikipedia, la contabilización de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de numerosos estudios, que normalmente ofrecen estimaciones de entre 50 y 60 millones de personas fallecidas, elevándose hasta más de 100 millones según los cálculos más pesimistas y de 40 a 45 millones según los más optimistas. Estamos hablando que de 40 a 45 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Les tengo por acá algunas informaciones que también estuve revisando, y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que una de las ideas principales de Hitler, obviamente como dictador al fin, era que él tenía que buscar quién era el malo de la película. O sea, él tenía que decir, el culpable de que Alemania esté así son los judíos. Entonces, él empezó a desarrollar una de las bases principales de lo que fue la Segunda Guerra, fue acabar con la raza judía. O sea, él quería purificar la raza alemana, y purificando la raza alemana, él tenía que acabar completamente con los judíos. Entre algunas de las cosas que puso a hacer a los judíos, los colocaba como esclavos, los colocaba con trabajo demasiado arduo, y además de eso, aquí les tengo información, los tenían también en campos de exterminación o trabajo forzado. Los campos de exterminación los mandaban a otras ciudades. Yo tuve la oportunidad en un viaje que hice a Washington, D.C., de ir a un museo de la Segunda Guerra Mundial. Yo realmente, si le soy sincera, no soy amante estudiosa de historia mundial. Mi esposo sí. Pero yo sí recuerdo que cuando fui a este museo, habían muchísimas, habían como sitios que nos pasaban, que eran como unos túneles, donde ponían como un humo, y dentro de esos humos habían cantidades de zapatos como vueltos trizas,
y eran como decirte que pasar por un túnel y tú ver 2.000, 3.000 pares de zapatos triturados al lado. Y yo no entendía bien lo que hacía, pero lo que sí sé es que esos eran las cámaras de exterminación de los judíos. O sea, ellos metían en una cámara donde le decía, ok, todos enciérrense aquí porque van a lanzar una bomba allá en la esquina. Y cuando van a lanzar la bomba en la esquina, los metían a todos en un cuarto, les metían gases, y esos gases directamente que manejaban directamente, esos gases los mataban y podían exterminar a 1.000, 2.000, 3.000 o miles de judíos en simplemente esos cuartos de exterminación. ¿Ok? Ahora, lo increíble aquí es que imagínense el punto espiritual de lo que tenía Adolfo Hitler, que es tan brutal porque su base era acabar con los judíos, con la raza judía. Entonces, me parece algo demasiado increíble. Fíjense, ellos decían que son los culpables de lo que pasaba en Alemania, ¿ok? Y decía además, una de las bases también de Hitler es que los alemanes eran una raza superior a los demás. Entonces él tenía que hacer como que un arreglo completamente de lo que era la raza alemana. Y aquí le tengo una información que estuve verificando acerca de qué es el holocausto, ¿ok? ¿Qué quiere decir la palabra holocausto? Holocausto es la persecución, aniquilación sistemática, ¿ok? Auspiciada por el Estado de los judíos europeos por parte de Alemania nazi y de sus colaboradores entre el 1933 y 1945, ¿ok? Entonces, aquí vemos que había una persecución y aniquilación sistemática, ¿ok? Porque era un sistema de acabamos con esto y luego acabamos con esto y luego acabamos con esto, pero era sistemático y era auspiciado por la Alemania nazi. Y el líder principal de esto es Adolfo Hitler, ¿ok? Ahora, él tenía un doctor, que ese doctor era el encargado de preparar todos esos gases para acabar con estos judíos, ¿ok? Y para él poder empezar a hacer como quien dice, una purificación de la raza alemana. Y este doctor es el doctor Mengele. Yo quiero que lo busque en internet, ¿ok? Déjame ver si Google me dice. Ok, Google, dime quién es el doctor Mengele. Disculpa, no te entendí. Eso le pasa a veces a Google, no entendió. Ok, aquí se los tengo. El doctor Mengele fue apodado el ángel de la muerte. Miren esto, ya que decidía quién moría en las cámaras de gas, quiénes serían los esclavos y quiénes podrían contribuir a la ciencia nazi. Se le apodó de esa forma por su crueldad y crímenes, los asesinatos de niños, según él, limpiando la raza alemana. Qué brutal. No. Y es que yo cuando vi esto, yo dije, santo Dios, o sea, siento que quiero después de terminar la célula, les digo, ponerme a ver no sé cuántos videos de la Segunda Guerra Mundial, porque siento que es tanta información y creo que es algo demasiado poderoso lo que Dios nos está ministrando con esto, porque fíjate que era contra los judíos y era para limpiar su raza, porque eran una raza superdotada, superior a las demás, ¿ok? ¿Quiénes fueron, por ejemplo, el eje europeo, el eje que trabajó en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. En contra de ellos, ¿quiénes estaban? Estados Unidos. Estados Unidos y Japón casi que entraron en la guerra casi que al final, ¿ok? Y entre una de las cosas que hacían ellos, habían muchos sacrificios que realizaban, ¿ok? Ellos tomaban los estadounidenses, ¿ok? Estaban, por ejemplo, en buques marinos sobre el mar, llenos directamente de militares que iban directamente a la Segunda Guerra, y los japoneses prepararon algo que son los kamikazes. ¿Quién sabe lo que son los kamikazes? Yo no sabía, tengo que ser muy sincera con ustedes, yo no sabía, ¿ok? Los kamikazes, ¿ok? Eran directamente japoneses que eran hombres que tomaban, antes de salir, tomaban una bebida que se llamaba sake, y ellos entraban en un avión suicida. Y ese avión suicida hacía que se estrellaran directamente contra
los buques estadounidenses. O sea, el término de ellos era estrellar el avión lleno de gasolina suicida contra el buque para acabar con los militares que estaban ahí. Wow, o sea, imagínense el punto que tiene que estar esta gente mentalmente para tomarse una bebida que se llama sake y para yo ir en el avión, o sea, a estrellarte contra un buque y matarte. Como pasa también en algunas pues, estudios que hemos hecho, por ejemplo, de las Torres Gemelas, con Osama Bin Laden, todo el atentado terrorista. O sea, es un punto mental de maldad que crea un espacio ficticio en la persona donde él cree que él está haciendo el bien, autosuicidándose él mismo para poder hacer algo por su nación. Hay unos videos que vi, ojalá que podamos ahorita verlos, déjame ver si puedo ahorita compartir algunos con ustedes. Hay algunos videos que vi donde habla directamente del tipo o sea, ellos hacían como un pacto, los alemanes, con Adolfo Hitler, donde ellos le daban, como decir, la honra supuestamente a Dios y decían que en el nombre de Dios ellos juraban ser fieles y llevar a cabo todo el mandato de lo que se le ordenara en la Segunda Guerra Mundial por su líder Adolfo Hitler. Entonces imagínate cómo mezclan lo bueno con lo malo para envolver psicológicamente, espiritualmente a estas personas para poder acabar con la vida de otras. Cantidades de personas murieron, millones de personas murieron. Y esto liderizado por un hombre, Adolfo Hitler. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunas de las ideas, porque ya estamos casi con la hora, ¿ok? Algunas de las ideas de Adolfo Hitler. Él tenía, por ejemplo, ideas que eran en base a la conspiración judía, ¿ok? Decía, por ejemplo, el judaísmo, según afirma Adolfo Hitler, no es una religión, sino un intento de imponer una dictadura mundial a través del marxismo y el capitalismo, que se ve como una misma cosa. El judaísmo asusa al obrero contra el burgués. Mira todo lo que él decía, ¿ok? Otras de las ideas de Hitler, la raza. Es un deber para con los más sagrados velar por la pureza racial, lo que hemos hablado, ¿ok? Habla también de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Que dedica muchas páginas a explicar el ejercicio alemán que no fue derrotado en el frente, sino por la puñalada en la espalda de la revolución judía. O sea, dice que fue parte también por culpa de los judíos que perdieron la Primera Guerra. Expansión territorial. Hitler creó prioritaria expandir el suelo alemán hacia el este, o sea, expandir y que Alemania se apoderara de otros y otros territorios. Además hizo alianzas, ¿ok? 2 descartes y una preferencia. El enemigo mortal inoxerable del pueblo alemán es y será siempre Francia. Rusia no puede ser un aliado, no puede haber 2 potencias continentales en Europa. O sea, él tenía como claramente cada uno de sus puntos y lo que él desarrollaba en base a su liderazgo. Hablaba de la ciudadanía. Hitler plantea clasificar a los habitantes en ciudadanos, súbditos y extranjeros. ¿Ok? Por nacer en Alemania solo es súbdito y por obtener la carta de ciudadanía, el título más valioso en su vida terrenal. O sea, tú lo más valioso en tu vida terrenal es ser un alemán. Imagínense, todo esto está demasiado. Habla de la discapacidad. Miren esto, la discapacidad dice, lamenta el costo de los asistencia a enfermos y discapacitados, a quienes ve como un peligro para la raza. Considera un deber del Estado evitar un aprobio único o engendrar estando enfermo o siendo defectuoso. O sea, tú no puedes tener hijos si tú tienes enfermo o te falta una pierna o te falta un brazo, ¿ok? Así que apuesta por la esterilización forzosa, solo una prohibición durante 6 siglos de procreación a los degenerados físicos y mentales. Claro, me imagino que con todo el plan que tenía de acabar con tanta gente, imagínate la cantidad de personas que iban a quedar discapacitadas y ya él lo que quería era cortar hasta el origen de esas personas, de ellos poder procrear. O sea,
Habla de la educación, ¿ok? Es un empeño por mejorar la raza aria. Hitler quiere aumentar a un mínimo 2 horas diarias la educación física de los escolares. Quiere además promover el boxeo, ¿ok? Cultura, detesta la tendencia artística de principios del siglo, ¿ok? Dice también acerca de la sexualidad, alarmado por la sífilis y para evitar el aprobio de la prostitución, Hitler apuesta por facilitar las bodas a edad temprana. De esta forma, los jóvenes dejarían de acudir a burdeles. O sea, él tenía cantidades de cosas, religión. Hitler hace abundantes menciones a Dios, a menudo como el creador, la divinidad o la providencia. Y dice, solo los locos o los criminales podían atreverse a demoler la existencia de la religión. Pero entonces al mismo tiempo usa la religión, el poder, el creador, para que ellos directamente hagan actos donde dice, por el creador y por Dios, yo acepto que voy entonces a seguir a Hitler. Así están los videos. Usted ve en YouTube y hay videos de eso. Una cosa increíble. Entonces, habla también de otras cosas como la democracia, el genocidio. Uno de los 25 puntos del programa nazi, exigimos la persecución despiadada de aquellos cuyas actividades sean perjudiciales para el interés común. O sea, es una cosa demasiado increíble todo lo que podemos ver acerca de este hombre. Yo quiero que usted aproveche de investigar porque me parece que es una información súper valiosa, que usted pueda también pues directamente verificar esta información porque hay mucha información acerca de la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que de repente, ahorita de repente estamos abrumados de tanta información. En línea general, yo les puedo decir que una de las cosas pues que me asombró más de conocer pues más a fondo esta historia de Adolfo Hitler es el deseo incontrolado de él poder acabar con los judíos y pienso que tiene que ver mucho con ser pues un ser completamente tomado por el enemigo, porque fíjense que quería acabar era con la raza judía y quería exterminarlos completamente. Por supuesto, los dictadores siempre van a buscar que alguien sea el malo, siempre van a buscar justificación al momento de hacer sus cosas, pero es muy importante que nosotros podamos poner en orden, en contexto, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó y cómo esto puede decirnos a nosotros, pues espiritualmente, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo actúa este tipo de líderes, para nosotros saber a quién debemos de seguir, a quién no, ¿ok? Políticamente, espiritualmente, en la casa, o sea, tenemos que tener, hay distintos tipos de líderes. Está el líder de la casa, el líder del hogar, el líder del trabajo, está el líder de la iglesia, está el líder del país. Pero usted tiene que saber a quién usted escucha, porque quien usted escucha es quien a usted lo ministra, es quien usted le edifica. Acuérdese que uno escucha y por el escuchar es que uno también aprende, ¿ok? Entonces, amados, déjenme ver por acá si ya tenemos conectada a la pastora Janet, no la tenemos todavía en línea, o al pastor José Ángel, no lo tengo todavía en línea. Déjenme confirmar un momentico para ver si ellos se van a conectar y seguimos. ¿Tienen alguna duda, amados, o quieren que les repita algún versículo o algo que ya hayamos revisado? A ver, los escucho o si quieren abrir el chat también. Amén. Ajá, se matan a sí mismos, dice Luis Morales. Nacari Fernández habló también de que eran hornos, o sea, que eran como unos túneles, pero que eran hornos donde directamente colocaban los gases. Sí, pastora, ya se está conectando la pastora Yane. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces ya vamos a esperar que se conecte la pastora. Amados, yo creo que es bastante información. Recuerden que hablamos del origen de la maldad, exactamente en 2 puntos. Punto número 1, la desobediencia. Punto número 1, la rebelión, y estudiamos la historia de Adolfo Hitler como el hombre más malo del mundo, ¿ok? Hablamos de la cantidad de muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial, cuáles eran las bases que él desarrollaba directamente en esta dictadura, en esta movilización que él hizo, y estuvimos también viendo cómo él mezclaba la parte de Dios y la parte del creador para también buscar directamente que hubieran esos compromisos morales, esos compromisos espirituales de las personas que él estaba liderizando y llevando. Para mí ha sido un placer estar con todos ustedes. Dios les bendiga. Ya tenemos por acá en línea a nuestra pastora, la profeta Janet Rengel. Dios les bendiga.
Hola, ¿cómo están? Hola, hola, Dios le bendiga. Interesante el tema, pastora. Lo sorprendente es que yo también había estudiado sobre Hitler. Yo no digo nada, no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Nada. Yo digo, bueno, que sea el Espíritu Santo, de verdad que la guíe. Y yo justamente estudié sobre Hitler, vale. Me parece interesante porque veo cómo el diablo trabaja en alguien que tiene que estar lleno de maldad, lleno de odio, lleno de... Hitler estaba lleno de resentimiento. Él desde niño tuvo problemas, el papá lo golpeaba, lo maltrataba, su papá era muy agresivo y su mamá lo sobreprotegía muchísimo. Muere el papá, no terminó la secundaria, tuvo problemas para sus estudios, no quería estudiar y decidió no terminar la secundaria, pero quería estudiar era artes, pintura, y lo intentó, se inscribió, pero no calificaba, tampoco calificaba para el arte de la pintura. Lo intentó nuevamente 2 veces, igual fue rechazado. O sea que Hitler estaba frustrado, estuvo tiempo, creo que viviendo en Viena, y estuvo como casi un indigente viviendo en sitios de hostales para indigentes, para gente que necesita, eso que hacen en Estados Unidos. Bueno, allí tenía que buscar, dormir en las calles a veces, dormía bajo cartones, periódicos, todo esto. A veces era muy solitario, se aislaba mucho, no tenía muchos amigos. Y total, era un hombre frustrado, totalmente lleno de odio y le echaba siempre la culpa de sus problemas a los demás. Siempre, normalmente cuando una persona tú ves con esas características, seguir escuchando de sus problemas y demás, ahí hay algo. Porque no asume su responsabilidad. Prefiere echarle la culpa al otro. Entonces, bueno, Hitler le llegó la oportunidad, aunque él trató de no meterse al servicio militar, al llamado para cuando hubo el llamado para la guerra, él trató de no hacerlo, y después accedió, y cuando accedió, creo que fue que hubo una bomba, algo que le afectó la vista, como algo venenoso que le afectó la vista, y tuvo un año esperando y después volvió, se reintegró nuevamente y estuvo fue como sirviendo como detrás, en la parte de atrás. Pero allí se llenó de emoción, de eso como que le gustaba, le gustó, y tenía eso, esa ira, ese odio que lo aprendió, creo que fue en Viena, hacia el odio hacia los judíos, de que era una raza inferior y que por culpa de los judíos muchos negocios fracasaron. Habían personas que decían que, bueno, por causa de que un judío había montado un negocio, había quebrado el de él. Y bueno, así se creó ese odio hacia ellos y fueron perseguidos. Esto fue lo que el alimento de Hitler, el odio, la ira, había resentimiento. Y bueno, una persona que tiene esto normalmente, cuando a ti no te motiva el amor, te motiva el odio. Es una pasión terrible. Cuando estabas hablando en Génesis, yo no pensaba de verdad nombrar a Génesis, pero nombraste Génesis y me llamó la atención porque yo hice una investigación sobre la serpiente. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces veo aquí algo, astuta. La serpiente es astuta y cizañosa, venenosa. Entonces, buscamos en Romanos 3:13, Pablo nos dice, sepulcro abierto su garganta,
Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y no conocieron camino de paz. Ahora busco, ¿qué significa áspides? Víbora venenosa que apenas se diferencia de la culebra común, más que en tener las escamas de la cabeza iguales a las del resto del cuerpo. ¿Qué significa veneno según la Biblia? Del latín venenum, sustancia que introducida en el organismo destruye o altera el organismo, destruye o altera las funciones vitales en sentido figurado, algo que puede causar un daño a la moral. Hay dos términos hebreos que denotan el veneno de serpiente. Emat, que es igual a calor intenso. El empleo de veneno con propósitos criminales estaba en boga en el mundo romano y en la antigüedad en general. Veneno, como el de áspides, que actúan destructivamente sobre los tejidos vivos, configura del mal empleo de los labios como órganos que hablan. O sea, el poder de la vida y de la muerte está en la boca. ¿Qué quiere decir también? Que Hitler tenía una habilidad era muy grandilocuente, habilidad para la oratoria. Pero, ¿qué pasa cuando tienes habilidad para la oratoria y eres venenoso? Estás lleno de odio, de resentimiento, estás lleno de fracaso, de envidia, frustración. Entonces, de eso depende lo que vas a dar por tu boca. Depende de eso vas a hablar lo que está en tu corazón. Si tienes ese corazón contaminado como estaba Hitler, mira todo lo que fue capaz de hacer. Acabar con la humanidad. Destruyó a millones de judíos. Vidas inocentes. También dicen, hay un libro que escribieron, un libro nuevo, donde habla de la historia de Hitler y entrevistaron a la cocinera y dice, hablan ellos de que era una persona tan dulce, tan carismática, tan amable y amaba a los niños. Pero no es congruente porque amaba a los niños y mató a millones de niños. Solo porque eran judíos. O sea, no entiendo. El solo hecho porque son judíos, no son seres humanos, no tienen derechos. Entonces, la gente decía que los que estaban muy cerca, que era una persona muy carismática, muy amable, muy educada. Yo creo que son características de un psicópata. El psicópata no tiene empatía. Y al psicópata no se le nota nada en la cara. Siempre está como que sí, todo está bien, todo está normal, con una dulzura, con una sonrisa, normal. Pero entonces tú ves la actitud de esa persona y no corresponde con su cara. El Salmo 58:4 dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. No quieren oír. Las presas son mordidas y perseguidas a partir de entonces, una vez que la presa muere, es tragada completamente, comenzando por su cabeza. Me imagino que son los más frágiles. La lengua venenosa destruye, pero no crean que estas personas viven en paz, ya que la lengua venenosa es la perdición del cuerpo y la mayoría de estas personas que hacen daño con la lengua viven una vida donde son infelices y envidiosos. Están frustrados. Casi siempre estas personas quieren tener la vida de los demás. Son personas que no están conformes, aún teniendo todo. Hay personas que aún teniendo todo y son infelices.
no son felices y siguen buscando algo, no están satisfechos con lo que tienen. Lo que no saben es que ellos tienen su vida así por andar destruyendo a los demás con su veneno. Este hombre, Adolfo Hitler, mira todo lo que hizo con ese odio hacia los judíos, cómo destruyó los persiguió, los acosó, hubo un holocausto tremendo, creo que fue en Auschwitz, que los metió en lugares y los los quemaron vivos. Algo espantoso. De verdad que fue terrible todo esto y todavía aún hay una señal de cómo vemos a Israel perseguida todavía, aún son perseguidos los judíos. En este tiempo aún sigue pasando esto. O sea, ¿por qué tanto daño? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué quieren destruir a esta gente? O sea, se ve que no es algo normal, es algo que ya viene sobrenatural. Ahí se ve que es la mano del diablo detrás de todo esto. Y ahí vemos que la gente que de verdad está consagrada a Dios o está haciendo una buena labor, el mal los persigue. Quieren eliminarlos completamente. Adolfo Hitler en su adolescencia fue un joven solitario, fracasado. No terminó la secundaria, trató de desarrollar lo que le gustaba, la pintura, pero fracasó. 20 años después tuvo la capacidad de crear un caos mundial. A sus 34 años se encontraba encarcelado y escribiendo lo que quería lograr de Alemania. 6 años después emocionaba a las enardecidas masas, porque tenía esa habilidad de llegar a la gente. Tenía carisma. Hay gente que tiene carisma y no es lo mismo carisma que unción. Por eso la palabra dice que uno tiene que ver los frutos de la persona. Fíjate que yo no sé qué le pasó a la gente que empezó a seguir. Yo pienso que uno atrae lo que uno es. Uno atrae lo que uno es. Hay una parte donde yo coloqué, donde que precisamente dice, los admiradores, oigan esto, los admiradores más fervientes de Hitler no eran en realidad los que habían tenido éxito, sino los que habían fracasado. O sea que se unieron a él las personas iguales a él. Dicen, Hitler era carismático y amable. Había personas cercanas a Hitler que muestran cómo el genocida logró engañar a su pueblo. Incluso después de la guerra, algunos de ellos lo describen como una buena persona. Adolfo Hitler simboliza la maldad, la ignorancia, la ignominia del siglo XX. Hay más de 500 biografías. Han tratado de entender las características de un ser humano que ordenó asesinar a 6 millones de personas y produjo indirectamente la muerte de otros 60 millones en el conflicto planetario que desató su ascenso al poder. Constituyó el regreso a épocas de la barbarie que la humanidad consideraba superadas en la historia. Tremendo. Tremendo. ¿Y cómo la gente se puede arrastrar también a eso? Bueno, yo pienso que esto tiene que ver que él mueve lo que hay en el interior de la persona, en cada persona. Hay personas buenas, hay corazones buenos, hay corazones malos, y hay personas que tú sacas lo peor o lo mejor. Entonces lo siguió todo este tipo de personas frustradas, llenas de odio. ¿Y qué hicieron? Acabaron con los judíos. Niños inocentes, familias enteras, sufrimientos, torturados, esclavizados, maltratados. Dice que la cocinera de Hitler, Gretel, entregó uno de los testimonios más reveladores. Ella dice
que cuando la contrataron, esperaba conocer a un hombre imponente, pero se encontró con alguien natural que no le generó miedo. A mí me impresionó que nunca fue exigente, ni nos trataba mal. Era un hombre que no había olvidado de dónde venía. Ella cuenta que una vez el dictador encontró un gusano debajo de una de las lechugas porque él era vegetariano. Y en vez de regañarla, soltó una carcajada. O sea, su enfermera, Erna Pfleger, dijo, estuve con él durante muchísimos días en el búnker en Berlín. Tuvo una impresión similar. Su autoridad era extraordinaria. Siempre fue educado, encantador. Realmente no tengo nada que objetarte. Según cuentan, le encantaba armar una conversación y amaba a los niños, o por lo menos a los hijos de sus ministros de propaganda, con quien comía chocolate y les dejaba que se bañasen en su bañera. O sea, él era tan bueno y tan amable. Pero al mismo tiempo, y por orden directa suya, millones de niños judíos morían en los campos de concentración. Muchos de los que conocieron afirman que Hitler amaba a los niños. Sin embargo, ordenó asesinar millones de niños judíos. Su secretaria privada lo describe como el jefe amigable y paternal. Ella, antes de morir, se arrepintió de haber sido su cómplice. Sin embargo, la actriz Daisy Chittel, cuando lo vio por primera vez en 1932, tuvo una mala espina y le dijo a su mamá, acabo de conocer al hombre que va a arruinar Alemania. O sea, cada quien lo ve diferente, ¿no? Una, lo ven como una bella persona, como un hombre amable, como un hombre amoroso, un hombre educado, un hombre que amaba a los niños, una dulzura. Y otros sí perciben o percibieron en esta oportunidad la maldad en este hombre. Claro, normalmente un psicópata no muestra ningún signo en su cara. Al contrario, convence con la cara, convence con su sonrisa, convence con sus palabras, convence con su mirada. Por eso es que asesina, mata y engaña. La misma palabra dice que el diablo se viste de ángel de luz. O sea, se tiene que disfrazar. Él no se va a mostrar con cachos y cola. La idea de él es engañar. Él viene a hurtar, matar y destruir. Tiene que disfrazarse. También la secretaria privada que tuvo, Traub, por su parte concuerda en que Hitler se mostraba como una persona carismática y un amigo paternal, pero con el tiempo, a diferencia de muchos otros entrevistados, pudo darse cuenta de que detrás de esa cara amable y sonriente que engañó a millones de alemanes había un genocida. Es que son las características típicas de un psicópata. Ella alcanzó a decir, después de las revelaciones de los delitos de este hombre, hasta la última hora de mi vida, me sentiré culpable de haber sido su cómplice. El Mesías nazi. Lo veían como el Mesías nazi. Una de las conclusiones de los periodistas e historiadores es que el carisma no necesita, oigan esto, una de las conclusiones de los periodistas e historiadores es que el carisma no necesita ciegos, pero sí creyentes. Anótenlo. El carisma no necesita ciegos, sino creyentes. Que estén convencidos de que la mayor de las
atrocidades es una buena idea. Están convencidos que la mayor de las atrocidades es una buena idea. Están convencidos que hacer el mal es una buena idea y los acompañan a asesinar. Esto es increíble. Y que sucede en el pueblo de Dios, más increíble. De hecho, un líder carismático como este ni siquiera aspira a gobernar tras una consulta popular. O sea, él no aspira a gobernar tras una consulta popular. No la necesitan, pero la hubo y los alemanes decidieron a favor del líder nazi. Enloquecieron. Hitler fue una casualidad histórica, dicen, y aseguran que surgió de un momento adverso para la población. Unos dicen, he retratado a una persona emocionalmente dañada, cuyas carencias fueron vistas como virtudes y fortalezas. O sea, las carencias que tenía, la gente las vio como virtudes. Él no hizo nada, lo hicieron las circunstancias. Era más intuitivo que inteligente. Los alemanes culpaban a los judíos de su ruina, los veían como enemigos. Uno de ellos dijo, la fábrica de mis padres había quebrado por la influencia judía. Según un judío, los había estafado. Entonces, debido a esto, había que matar a los judíos, eliminarlos, exterminar, acabar con la raza judía. Así que tenían que poner freno a la creciente judaización de Alemania. Decían, ya no los queremos aquí, por favor, marchaos de este lugar. Para hacer el mal, necesitas seguidores que te legitimicen. Validándolos, ellos buscan gente decente de la ciudad, van a buscar a alguien que los validen o convaliden para ellos hacer el mal. Ellos andan buscando seguidores. Ellos van, primero siembran, por ejemplo, van sembrando, Hitler fue sembrando el veneno en las personas para que las personas se puedan enfrentar unas con otras, que eso pasó en el país también. Divide y vencerás. Siembran veneno, mentiras y enfrentan a las personas unas con otras para dividirlas, se alineen a él y él las maneja. De esa manera van y hablan mal. Mira, tú sabes que esa persona me dijo esto y esta dijo esto de ti. Inventan cosas para enfrentar a las personas unas con otras. Las personas se llenan de rencor y se van uniendo a esa persona. Y después esta persona las pone a trabajar para él, llevando mentiras, llevando maldad, llevando engaños para destruir con un propósito. En este caso era Alemania. Perdón, los judíos. O sea, este hombre quería destruir a los judíos y se fue haciendo de aliados. Entonces, Hitler tuvo muchos seguidores, influenció a mucha gente a hacer el mal. Esta gente normalmente vende una imagen, Hitler vendía una imagen, se tomaba fotos en los jardines con un gatico, con un niño abrazado, como el mejor padre de familia, que él era feliz y con una cara linda, para engañar a las personas. Bueno, Adolfo creció de manera común, pues sufría constantemente el maltrato, yo hablé de eso, de su padre. Él dice en una oportunidad, Adolfo Hitler confesó esto: tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Mi madre se escondía detrás de la puerta mientras yo contaba silenciosamente los azotes que mi padre me daba.
Sí, tenía mucho resentimiento, mucha frustración. De verdad que tenemos que ver, por eso es que el Señor, vamos a irnos a la parte espiritual, no podemos ver la apariencia y tenemos que conocer la historia, dicen los entendidos, conocer la historia para no repetirla. Porque conociendo la historia, si hubiésemos conocido la historia, no hubiese pasado lo que pasó también en Venezuela. Entonces, hay gente que desde muchos años codiciaban a Venezuela y buscaban la forma de cómo penetrar en Venezuela. Y la encontraron a través de un hombre. El diablo anda buscando un hombre o una mujer para poder hacer daño. Y debemos ver, son los frutos de la persona. No que bien habla, porque esta persona hablaba muy bien. Muy bien. Y metió las manos, otro país metió las manos en Venezuela y Venezuela no se ha podido levantar más. Entonces, hay muchos que codician lo que codiciaban o codician lo que está en Venezuela. Venezuela es una tierra fértil, es una tierra donde fluye leche y miel, una tierra bendecida por Dios, amada por Dios. Yo sé que mi Redentor vive, que tiene cuidado de nosotros y que algo va a hacer en Venezuela, algo grande, lo va a levantar porque para Dios nada es imposible. Yo sé que el Señor puede hacerlo todo de nuevo y Dios está tratando con nosotros para que aprendamos a valorar y nos demos cuenta, como dijo el pastor José Ángel en una oportunidad, que hay goteras, que habían goteras, hay filtraciones y tenemos que tapar todas esas filtraciones para que no vuelva a entrar el agua, no vuelva a entrar el mal, no vuelva a entrar el maligno en nuestras vidas. Porque el maligno es envidioso y el maligno sabe